a dar inicio. Muy buenos días, bienvenidos a esta primera sesión del último día, en la cual trataremos revolución y colonización. Para ello nos acompaña el profesor Francisco Ortega, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, el profesor Medófilo Medina, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, y la profesora Vera Bailer, profesora también de la Universidad Nacional de Colombia, quien moderará esta mesa. Les damos la palabra. Muchas gracias. Damos inicio entonces al último día de este espléndido seminario. La organización de la sesión de la mañana, vamos a tener 3 exposiciones, hacemos 2 de a 45 minutos, luego algo de preguntas, discusión, el tinto y después otra exposición con su respectiva discusión. Vamos a escuchar primero la intervención del profesor Francisco Ortega. Francisco Ortega es doctor del Departamento de Estudios Comparados en Cultura y Literatura por la Universidad de Chicago. Actualmente es profesor del Departamento de Historia de la Universidad Nacional. En este momento está como de visita porque en realidad está participando en una investigación en la Universidad de Helsinki sobre el siglo XIX, Europa y el mundo. Sus intereses se centran en la colonia, pero trabaja también otros campos como el de la filosofía de la historia. Medófilo Medina es doctor en Historia de la Universidad Lomonosov de Moscú. Es profesor emérito de la Universidad Nacional, ha trabajado muchos años en el Departamento de Historia. Está centrado en principio en la historia colombiana del siglo XX, ha expandido sus intereses al campo de la comparación, historia comparada, y está ahora concentrado en la comparación, el estudio comparado entre la historia de Venezuela y de Colombia. Lo demás lo contará él mismo. Doy la palabra entonces a Francisco Ortega para su exposición. Muchas gracias, Vera. Y quiero empezar, obviamente, como ya hemos hecho casi todos, agradeciendo al maestro Heraclio Bonilla, y no solamente agradeciéndole, sino también mostrándole mi admiración por la organización de este evento y por una trayectoria que en realidad a todos también nos anima a continuar mirando y investigando estos temas con todo el rigor necesario. El tema que voy a trabajar se llama la cuestión colonial y la cultura política de la independencia, el concepto de colonia en el siglo XVIII, principios del siglo XIX. Hasta finales de la década de los 70, el término colonial tenía la indiscutible virtud de dotar el análisis histórico de las relaciones sociales en América durante el periodo de dominación española con una contundencia que era a la vez llena de finalidad y engañosa. Advirtiendo esta situación, Enrique Tandeter señalaba en 1976 en un breve artículo titulado Sobre el análisis de la dominación colonial la urgente necesidad de pensar la especificidad del hecho colonial americano, es decir, cito, el carácter colonial de la formación social durante los 300 años de dominación española. En ese artículo, Tandeter señalaba cómo el análisis social del periodo había sufrido un estancamiento producto de la adopción acrítica de los modelos de análisis sobre el fenómeno de expansión imperial anglosajón y francesa, y propone, en cambio, construir para cada formación, en este caso la americana, el objeto teórico correspondiente. Más concretamente, Tandeter propone trabajar en la elaboración del concepto de explotación colonial como clave para producir los conceptos propios de las formaciones sociales coloniales americanas de la época de la acumulación originaria. El llamado de Tandeter ocurre en el umbral de una nueva historia que abordaría con energía y brillantez la elucidación de los factores económicos y de las fuerzas sociales que definieron la naturaleza conflictiva de las sociedades americanas y su inserción en la economía mundo desde el siglo XVI. En efecto, desde la década siguiente, historiadores como el mismo Tandeter, Asadurain, profesor Heraclio, Tulio Jalpeñindongui, John Lynch, Germán Colmenares y muchos más han revelado los contornos cada vez más precisos de la especificidad de aquello que precisamente podríamos llamar
con Juan Carlos Garavaglia, la relación colonial, la centralidad de la minería, la estructura tributaria, la esclavitud, la hacienda, el aparato evangélico, las reformas borbónicas, etc. Por otra parte, y como corolario de lo anterior, la historia social hacía evidente una serie de fenómenos sociales y económicos que habían transformado a las sociedades americanas para finales del siglo XVIII y operaban como factores de preparación para la independencia. El surgimiento de élites locales cuyos intereses paulatinamente americanizaron la economía imperial y la empujaron en dirección de una creciente autonomía frente a España y sus agentes oficiales o comerciales, la presión de un imperio en bancarrota y comprometido en delicados escenarios internacionales, la penetración del aparato administrativo por redes clientelares o incluso más fieles a las lógicas locales que las metropolitanas, el surgimiento de una cultura popular de cuya simbología, pensamos por ejemplo en la Virgen de Guadalupe, era de profundo arraigo americano, la llegada de los nuevos lenguajes políticos e ilustrados que facultaban a la élite para desarrollar una crítica a las relaciones sociales y muchos otros factores más, todos los cuales parecían explicar las guerras de la independencia y la ruptura del vínculo colonial. A mediados de los 90 comienza con fuerza otro proceso de renovación de la historiografía del periodo, esta vez de la mano de François Guerra y en menor medida de Antonio Nino y Jaime Rodríguez. Como la anterior, que cobra impulso a partir de un déficit notable en la teorización del hecho social, la nueva historia de lo político, por darle un nombre no necesariamente aceptado de manera unánime, introduce un correctivo a nuestra acostumbrada percepción de lo político como un fenómeno estrechamente institucional y de carácter instrumental. Para Guerra y otros, la comprensión de las acciones individuales y colectivas se hace posible a partir de una atención especial al lenguaje del periodo, las representaciones y sus contenidos simbólicos, los verdaderos fundamentos de lo político. El objetivo, por lo tanto, será entender mejor las motivaciones e intenciones de los protagonistas, pues la reproducción social, argumenta esta historia, no depende exclusivamente de las estructuras sociales, sino que debe contar con la participación de los sujetos en tanto actores sociales. El ejercicio revisionista ha replanteado la centralidad de los fenómenos sociales arriba detallados en tanto factores causales del proceso de la independencia. Para sus practicantes, el llamado de Tandeter a teorizar las formaciones sociales dependientes resulta, en el mejor de los casos, enigmático, en el peor, anacrónico. Para entender mejor este argumento, veamos su desarrollo en un artículo que publica Annick Lamperrier, colega y colaboradora cercana de Guerra, en el número 4 del 2004 de la revista Nuevo Mundo, Mundos Nuevos, de la Escuela de Altos Estudios de París. Lamperrier impugna el término colonial como uno de esos conceptos anacrónicos que responde más a un uso ideológico que a una descripción científica del periodo y por lo tanto cuestiona la eficacia de esa condición relativamente objetiva que la historia social había identificado como colonial con relación a los hechos que marcaron el comienzo de la independencia. Es decir, un poco el argumento es, si los actores del momento no se percibían como colonizados, ni se veían como participantes de una sociedad conflictuada por las relaciones coloniales, entonces esa condición no podía ser considerada un factor decisivo para explicar los procesos de independencia que se daban a continuación. Lamperrier señala que desde las primeras fechas de la llegada de los europeos a América, hasta por lo menos principios del siglo XIX, el término colonia significa, siguiendo la antigua convención romana, un asentamiento que se establece fuera de su comunidad política original. Colonizar, escribe Lamperrier, significa, la cito, ante todo poblar, una migración y una fundación que no implicaba la dominación de un pueblo sobre otro, sino la toma de posesión de un territorio. Cierro cita. Esa visión de poblaciones que son extensiones de la matriz europea habría facilitado en parte la evolución de una institucionalidad y cuerpo jurídico en el que las provincias americanas hacían parte integral de la corona española. A su vez, a esa institucionalidad le correspondía un sistema de adhesión y participación corporativo en la monarquía que no era impuesto ni el resultado de la fortaleza militar de la corona, sino de una sincera pertenencia por largo tiempo elaborada y que contaba con la participación de amplios sectores sociales, desde los criollos hasta las castas y los indígenas. Por eso, dice Lamperrier, es más apropiado comparar a la Nueva Granada con Aragón o Nápoles que con Haití, las posesiones británicas o el Caribe, o, lo que se considera aún más desatinado, con la dominación colonial impuesta por Inglaterra sobre la India a finales del siglo XVIII. El proceso de fragmentación decisiva de esa comunidad hispánica a partir de 1810 será a consecuencia de una situación inesperada, continúa el argumento, la crisis de legitimidad que emana de la cefalia y la invasión napoleónica de 1808.
Aún más, dirá François Guerra, la reacción inicial, unánime, idéntica a ambos lados del Atlántico, será la de jurar lealtad al rey. En ningún momento los americanos, criollos o de otros estamentos de 1808 se presentaron como sujetos colonizados enfrentados en una lucha por la liberación nacional. El futuro rumbo de las sociedades americanas estará marcado por las lentas mutaciones políticas que ocurren entre 1808 y 1825 y que son el producto no del nacionalismo americano violentamente reprimido por siglos, sino de la corrosiva y convulsa penetración de la modernidad política europea en las sociedades tradicionales americanas. Y las guerras civiles no son más que la disputa por el poder de españoles de ambos lados del Atlántico en un escenario donde la nueva lógica política se va a desarrollar de manera inexorable. En todo caso, en palabras de Lamperière, he aquí el punto medular. En aquel entonces, y hasta bien entrado el siglo XIX, colonia y colonial no tenían ningún contenido ideológico. Hasta aquí, resumiendo un poco el argumento de Lamperière y igualmente algunas de las posturas más conocidas de la escuela digamos, por decirlo así, la escuela de François Guerra, que ya han sido, en todo caso, repasadas en algunas otras ponencias durante la semana. Continúa Lamperière, la condición colonial es un mito del periodo de la independencia. Los patriotas criollos, la cito, señala, renegaron de su pasado de colonizadores y colonos para hacer suya la condición de colonizados y crear la valoración negativa del periodo de pertenencia a la monarquía hispánica. Un mito cuya génesis se puede ubicar entre 1810 y 12, como efecto calculado de los criollos americanos para desplazar las autoridades virreinales y poner en marcha sus propios proyectos políticos de autonomía. Lamperière señala, rematando, que de colonia a colonial se pasó en el siglo XIX a colonialismo, con lo cual la cuestión colonial entró de plano en el campo de la ideología y de la política. Ahora bien, si aceptamos esta conclusión, nos vemos obligados a preguntarnos, ¿es posible aún hablar hoy de la cuestión colonial como tan incisivamente se anuncia en el título de este simposio? ¿No tendríamos que renunciar a la convocatoria que nos hacía Tandeter en 1976 y que nos renueva Heraclio en el 2009? Pero antes de profesar cualquier renuncia, me parece importante que examinemos con mayor cuidado el argumento de Lamperière y hagámoslo desde la premisa fundamental, que creo correcta, de la utilidad y necesidad de, para decirlo con las palabras del historiador alemán Reinhard Koselleck, fundador de la escuela conceptual y más o menos afín al grupo de Guerra y Lamperière, esa premisa fundamental de investigar los conflictos políticos y sociales del pasado en medio de las limitaciones, de la limitación conceptual de su época y en la autocomprensión del uso del lenguaje que hicieron las partes. Una mirada a las definiciones tempranas del vocablo colonial parece en efecto confirmar el argumento de Lamperière. Según el diccionario de autoridades de 1729, el término colonia significa población o término de tierra que se ha poblado de gente extranjera, traída de la ciudad capital u de otra parte. Definición que es prácticamente una repetición de la que aparece en el diccionario de Covarrubias en 1611 e incluso en las etimologías romanceadas de San Isidro, primero manuscrito más o menos aproximadamente del 630, pero que es reeditado durante el siglo XVI, aún alrededor de unas 10 veces, ¿verdad? Y esa continuidad de esa misma definición da cuenta de una estabilidad semántica de largo plazo. Corroborando esa larga duración, el diccionario de autoridades añade: los romanos llamaban también así a las que se poblaban de nuevo de sus antiguos moradores. En toda España fueron en aquel tiempo 25 las colonias que se deben entender de ciudadanos romanos. Notemos que en esta definición la colonia tiene connotaciones positivas, hacer un reconocimiento que el Senado le otorgaba a las poblaciones reconocidas como notables en el dominio imperial. Los habitantes de las colonias hacían parte de la República y eran reconocidos como ciudadanos, miembros partícipes de la comunidad política del imperio. Inclusión que ya aparecía explícita en el vocabulario español latino de Nebrija en el 95. El conono es el ciudadano de la colonia. Esta definición correspondía, no sin tensiones y ambigüedades, con sus usos en el contexto americano. Los territorios adquiridos por la conquista en el siglo XVI ingresaron en condición de reinos de Castilla al dominio de la monarquía. El término de colonia, cuando presente en las codificaciones legales, por ejemplo en las leyes de Indias de 1680, designan y reglamentan las varias formas de poblar los territorios ya integrados.